Dios les bendiga, hermanos y amigos de Providence en Español. Estamos muy felices que estén nuevamente con nosotros en nuestro canal de YouTube. Yo soy la pastora Sonia. Y yo soy Emily. Hoy estamos comenzando nuestra nueva serie sobre el libro de Daniel. El profeta Daniel es uno de los profetas mayores y con muchas enseñanzas preciosas en la palabra. Así es que esperamos que disfrute de este precioso mensaje. Ahora el pastor Tony con nosotros. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar en línea, esperando el mensaje de hoy. Y yo estoy seguro que el Señor tiene una palabra para tu vida, como lo ha hecho en otras veces. Te saluda el pastor Tony Brizuela de la iglesia Providence en Español, que estamos basados en Sugar Land, Texas. Y es para mí una bendición poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Hoy estaremos dando inicio a una nueva serie, a la cual hemos llamado Daniel. Precisamente le hemos llamado Daniel porque vamos a estar hablando sobre el libro de Daniel. Y Daniel es un libro muy lindo para poder estudiar, ya que nos habla mucho de la fe. Pero también estoy contento por dos razones de poder compartir este libro. Uno de ellos es precisamente porque el libro de Daniel nos habla mucho de la fe. Y también estoy contento, la segunda razón es porque todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Daniel se puede aplicar el 100% hoy en día. Toda la palabra del Señor, que cada vez que nosotros la leemos, la escudriñamos, la podemos aplicar al 100%. Y en el libro de Daniel vamos a encontrar situaciones de las cuales quizás tú y yo somos confrontados hoy en día y nos van a retar a que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y de esta manera nosotros podamos crecer espiritualmente. Así de que por eso el mensaje de hoy lo hemos llamado sobresalir. Porque como cristianos, cada uno de nosotros somos llamados a sobresalir, a no seguir la corriente, a no ser uno más del grupo, a no seguir lo que todo mundo hace, no seguir la corriente de todos los que hacen, sino que la Biblia nos manda a nosotros a que seamos diferentes. Por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros que somos la luz del mundo. Por lo tanto, si la Biblia nos manda a nosotros o nos dice que somos la luz del mundo, significa que debemos de brillar donde quiera que nosotros vayamos. No podemos nosotros llamarnos la luz del mundo y llegar sin luz, sin poder iluminar la vida de otras personas. También la misma Escritura nos dice a nosotros y nos compara como una ciudad, dice que está asentada en lo alto, que no se puede esconder. Por lo tanto, todo mundo la puede ver. Todo mundo te va a ver como hijo de Dios que eres. Todo mundo va a saber que tú eres un hijo de Dios cuando tú decidas sobresalir de la manera que la Escritura te manda que lo hagas, viviendo para Cristo. También nos manda la Escritura que dice que no nos acostumbremos a este mundo, sino que seamos transformados, que seamos renovados. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aplicamos todos estos conceptos de la Escritura, nosotros vamos a sobresalir. También nos manda a nosotros que dice que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Cuando tú y yo decidamos hacer todo lo que la Escritura nos manda y apliquemos al 100% lo que vamos aprendiendo en el diario de la Escritura o de la relación con Dios, tú y yo vamos a sobresalir. La gente van a poder ver que sos diferente. Aquellos que te conocieron deberían de notar en ti algo diferente. Si no están mirando algo diferente en tu vida, es que algo anda mal en ti. Porque no podemos ser iguales nosotros. La Escritura nos enseña a nosotros que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú eres una nueva persona, las personas aún más cercanas a ti deben de ver algo diferente en ti. Deben de ver algo diferente y tenlo por seguro que van a tener los ojos puestos en ti. Van a tener los ojos puestos en ti porque esperan ver cuál es el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Porque esperan ver que tú sos diferente, que tú estás sobresaliendo en algo diferente. Lastimosamente, muchas veces encontramos que hay personas que sobresalen por lo negativo que hacen. La persona lo puede distinguir, lo puede señalar con facilidad
para poderlo acusar o para poderlo criticar por lo malo que está haciendo. Pero eso no es lo que la Escritura nos manda a nosotros que hagamos, sino que la Escritura nos manda a nosotros a que sobresalgamos por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la fe que hemos puesto en el Dios Todopoderoso, para que de esa manera la gente que nos vea a nosotros puedan decir, sí, hay un Dios verdadero. Esta persona ya no es la misma. Esta persona yo la conocí antes y era de esta y de esta manera. Y puedan esas personas hacer un recuento de quién tú eras antes y que puedan distinguir quién tú eres hoy en día y que hoy tú sobresales porque no eres la misma persona, porque Dios cambió tu vida. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar en el libro de Daniel aspectos de la vida de Daniel que los debemos de aplicar hoy en día. Y para ello nosotros vamos a ir al primer texto bíblico que vamos a estar usando en esta serie, que se encuentra en Daniel 1, 1 y 2. Y la Escritura nos dice así: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey de Nabucodonosor de Babilonia y lo sitió. El Señor le dio la victoria. Escuche bien. El Señor mismo le dio la victoria sobre el rey Joacim, rey de Judá, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesorero del templo de su Dios. ¿Qué? Quiero que notemos nosotros que el mismo Dios, dice la Escritura, que el mismo Dios fue el que le permitió al rey Nabucodonosor sitiar la ciudad de Jerusalén, y no solo sitiarla, sino que tomarla. Tomarla. Pero antes de entrar en los detalles, déjame darte un recuento de lo que estaba pasando sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y está considerado dentro de los profetas mayores. Daniel, los primeros 6 libros nos hablan a nosotros de la fe. Tiene muchos mensajes, muchas enseñanzas de la fe. Pero también los otros 6 libros, o los otros 6 capítulos, nos hablan a nosotros de las profecías, de los tiempos finales, de lo cual nosotros vamos a estar hablando en la enseñanza número 6, vamos a estar hablando precisamente de los tiempos finales. Y desafortunadamente el libro de Daniel nos comienza hablando de un tiempo muy oscuro, nos comienza hablando de un tiempo muy duro del pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel había decidido ignorar las directrices de Dios. Dios había tratado una y otra vez de corregir al pueblo, de enseñarle al pueblo a que no se olvidaran quién era Dios, a que no se olvidaran cómo Dios los había protegido. Sin embargo, el pueblo de Israel vez tras vez se rebelaba y hacía las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y Dios nuevamente trataba de llamar la atención de ellos, y ellos volvían nuevamente a desobedecer las cosas de Dios. ¿No te parece algo común, algo parecido quizás en tu vida? Que Dios de una manera u otra está tratando de llamarte la atención, y cuando menos tú piensas, te encuentras haciendo no la voluntad tuya ni la voluntad de Dios, sino la voluntad de tu carne, tratando de deleitar tu carne. Entonces, Dios estaba tratando de llamar la atención del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel trataba de ignorar y hacer lo que siempre iba en contra de la voluntad de Dios. Hasta que Dios se cansó y permitió que Nabucodonosor tomara la ciudad y tomara a su gente cautiva y los llevara como esclavos a trabajar para ellos. Tomara las posesiones de ellos, las posesiones de ellos que tenían ellos en su templo, se los llevaran al templo del Dios de Nabucodonosor, de los dioses de Nabucodonosor. Mira lo que provocó la desobediencia de ese pueblo. La desobediencia los llevó a ellos no solo
a volver a la esclavitud, a ser tomados. Muchos murieron, y sino a perderlo todo. Cuando Dios había tratado vez tras vez de advertirles a ellos, y ellos habían decidido no tomar a Dios en serio. Quiero pausar aquí antes de continuar con la lectura. Quiero pausar aquí porque quizás Dios está hablando a tu vida. Porque Dios te ha estado tratando de llamar la atención de una y otra vez para que tú te concentres y te decidas a sobresalir buscando las cosas de Dios. Sin embargo, cuando tú menos te lo esperas, te encuentras haciendo cosas que van contra la voluntad de Dios. No provoques a Dios a ira. No permitas que Dios vaya a quitar su mano de la cobertura que Él tiene sobre tu vida. Dios tenía la cobertura sobre el pueblo de Israel, pero hubo un momento donde se cansó y quitó la cobertura y le permitió al rey Nabucodonosor tomar posesión de ellos. Entrar y tomar posesión de todo lo que ellos tenían. No solo de lo material, sino de las personas. Y aún llevárselas a la esclavitud. Por eso es que es muy importante que tú puedas entender este mensaje, porque quizás Dios te está hablando a tu vida, porque Dios está tratando de llamarte la atención a que te vuelvas a los pies del Señor, a que te arrepientas de lo que estás haciendo y que decidas sobresalir en la forma correcta, dándole ejemplo de quién tú eres, un hijo y una hija de Dios. Que puedan otras personas verte diferente, como un hijo y una hija de Dios. Dice que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Que lo que antes era ofrecido para nuestro Dios, el Jehová, el Todopoderoso, ahora está en posesión de un rey a quien lo va a ofrecer a sus diferentes dioses. Únicamente porque el pueblo había decidido desobedecer y jugar con la voluntad de Dios. No juegues con la voluntad de Dios. No juegues con la voluntad de Dios. No vaya a ser que el día de mañana tú te encuentres en una situación difícil donde te vayas a lamentar, te vayas a arrepentir por pasar por situación difícil, sencillamente porque no hiciste caso a lo que Dios te estaba llamando a hacer. Vamos a ir a Daniel 3 y 5. Y luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Escucha bien, jóvenes que habían sido llevados como cautivos. Selecciona solo a jóvenes, le ordenó, sanos, fuertes y bien parecidos. Les dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las armas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida del rey, vino que provenieran de su propia cocina. Deberían recibir entrenamiento por 3 años. Voy a hacer énfasis en estos 3 años porque ahorita vamos a hablar, lo que pasó. Él estaba ordenando que los entrenaran, que los instruyeran, que les enseñaran el idioma por 3 años. Y después entrarían al servicio del rey. Después entrarían al servicio del rey. Aquí, cuando nosotros vamos a la Escritura, podemos ver cómo el rey estaba dando instrucciones sobre lo que quería hacer con estos jóvenes. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que estos jóvenes podían haber estado entre los 12 a 15 años de edad. Eran personas muy jóvenes.
pero tenían que tener ciertos requisitos. Él no estaba reclutando a cualquier a grupito de personas. Él estaba reclutando precisamente jóvenes y decía que fueran fuertes, que fueran bien parecidos, que se aseguraran que los instruyeran con todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que fueran aptos para servir en el palacio. Quizás si tú lo ves así a la ligera, podrías decir, qué mejor cosa que después de perder la batalla, que los trajeran como esclavos, ahora van a ir a servir al palacio. Pero sabes que para servir al palacio ellos tenían que comprometer su fe, tenían que comprometer en lo que ellos creían, cómo ellos habían sido enseñados. Tenían que comprometer muchas cosas. Y como vamos a ver a través del mensaje, vamos a descubrir que estos jóvenes, especialmente Daniel, que era el que hablaba, el que estaba al frente, no estaba dispuesto a comprometer nada. Porque él tenía una fe bien fundamentada en lo que había sido instruido desde que estaba pequeño. Él sabía en lo que había sido instruido y no estaba dispuesto a comprometerlo con nada. Ahora te hago la pregunta. ¿Por qué estás dispuesto a comprometer todo el evangelio? ¿Para quedar bien con alguien? ¿Para que no digan que eras diferente? ¿Por una fiesta quizás? ¿Por un trago? ¿Por una noche de placer? ¿Por qué? Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Tú sabes. Entonces, Dios nos manda a nosotros a que seamos diferentes y que sobresalgamos y que no negociemos con la fe que tenemos, que no negociemos con lo que hemos creído, que no importa lo bonito que parezca lo que te están presentando al frente, que no lo comprometas con nada. A estos jóvenes les estaban aparentemente dándoles una oportunidad de que fueran instruidos con los mejores maestros quizás de ese entonces, que les enseñaran el idioma para que llegaran a una posición a trabajar con el rey. Quizás muchos de nosotros aún comprometemos la fe que tenemos por un trabajo. Nos ofrecen un trabajo el domingo y salimos corriendo para el domingo y nos olvidamos que es el día de servir a Dios. Nos olvidamos del compromiso que tenemos con el Señor. No importa cuánto sea lo que nos van a pagar, pero con tal de que nos ofrezcan algo, salimos corriendo y nos olvidamos de los compromisos que tenemos en el ministerio, que tenemos en la iglesia, que tenemos con Dios. Y no solo con Dios, contigo mismo. Porque entre más te separes de Dios, que es lo que siempre el enemigo va a tratar de hacer, entre más te separes de Dios, más vacío vas a estar de Dios. Y más fácil va a ser para el enemigo para poderte llevar a donde él quiere llevarte, que es al fondo. Es por eso que es muy importante que tú no permitas o no vayas a negociar tu fe con nada, ni con nadie. Estos jóvenes estaban dispuestos a pararse en su posición y por ello nosotros vamos a ver que la cultura tiene un plan para tu vida. La cultura tiene un plan para tu vida, que es cambiar tu identidad. Muchas veces la cultura quiere cambiar tu identidad porque quiere que tú dudes de quién tú eres. Porque no quiere que tú descubras o que tú llegues a entender quién tú eres en las manos de Dios. Y por eso siempre quiere tratar de cambiar esa identidad que Dios te ha dado a ti. Vamos a ir a Daniel 1:7 para ello. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres. Mira, le dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Quiero que pensemos en este momento. Lo que estaban tratando de hacer, ¿ok?, era cambiarle la identidad.
Porque en el Antiguo Testamento, y todavía hoy en día, en muchos lugares, el nombre tiene un significado. Quizás en la cultura de nosotros, los hispanos, muy pocas veces el nombre tiene un significado, a no ser que quizás el significado sea que uno llega a tener el nombre del papá, del abuelo, como en el caso de mi persona, que llevo el nombre completo de mi papá, el nombre completo de mi abuelo. Gloria a Dios que decidieron hacer eso, pero ese es el significado, sencillamente. Sin embargo, muchas veces en diferentes culturas tiene un significado diferente. Por ejemplo, Daniel, el significado de Daniel es Dios es mi juez. Sin embargo, se lo cambiaron, ¿ok?, por Belsasar. El Dios Bel proteja su vida. El Dios del Bel proteja su vida. ¿Sí ves el cambio que le dieron a él? Luego Ananías ha sido bondadoso. Ha sido bondadoso. Sin embargo, el nombre que le dieron, Sadrach, significa tengo temor de Dios. Entonces, ¿tú te acercarías a un Dios a quien le tienes miedo? No. Eso fue el nombre que le dieron a él. A Misael, ¿quién como Dios era el significado de su nombre? Sin embargo, le dieron un nombre, Mesac, que significa yo soy odiado. Imagínate el nombre que les estaban dando. Azarías, Yahvé es mi socorro. Sin embargo, el nombre que le dieron, siervo de Dios Nebo. Siervo del Dios Nebo, no del Dios Altísimo al cual tú y yo conocemos, sino de otro Dios. Entonces, lo que estaban tratando era de confundirlos, quitándole la identidad de ellos, para que se olvidaran de dónde ellos venían y ellos se acostumbraran a toda la cultura de los babilónicos, y ellos se empaparan no solo de la cultura, sino de también los significados de sus nombres, y de esta manera comenzar a tratar con su mente para moldearlos a que hicieran lo que ellos querían hacer con ellos. Pero si tú estás seguro quién tú eres en las manos de Dios, no importa qué nombre a ti te den, tú nunca vas a dudar que eres un hijo o una hija de Dios. Y quizás la de gente cuando te vieron o te ven ir a la iglesia, van a decirte, ahí va el hermanito o ahí va la hermanita, porque quieren de una manera u otra hacerte sentir mal. Quieren, en su forma de hablar, quieren degradarte para que tú te sientas mal. O ahí va el protestante, o tú sos uno de los protestantes, o tú eres uno de esos bulliciosos cristianos, y tratan de ponerte nombres para hacerte sentir mal, para que quizás tú niegues la fe o para que tú dejes de asistir a la iglesia. Pero cuando tú has creído quién es tu Dios, tú sabes que eres un hijo o una hija de Dios, y no importa el nombre que la gente te dé afuera, tú sabes que eres un hijo de Dios o una hija de Dios, y que la Escritura te dice que tú eres un pueblo escogido por Dios, que tú eres parte del real sacerdocio escogido por Dios, que tú eres parte de esa nación santa. Nunca vayas a dudar de quién tú eres en la mano de Dios. No importa cuál sea el nombre que te den a ti las demás personas, porque tú no eres lo que ellos dicen que tú sos. Tú eres lo que Dios dice quién tú eres. Y tú tenés que creerlo. Y eso es lo que estos muchachos estaban haciendo. Ellos no protestaron con el nombre que les dieron, porque sabían que era algo superficial. Era algo por encima. Ellos estaban seguros quiénes eran. Y eso no los iba a hacer dudar a ellos. Sin embargo, vamos a Daniel 1:8 para que veamos cómo continúa. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. ¿Ves la diferencia? Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Para ellos era inaceptable. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una convicción, y era la siguiente: a mí me pueden decir lo que me quieran decir, me pueden cambiar el nombre si quieren cambiarme, pero eso no me va a dañar a mí, porque yo sé quién yo soy.
Pero lo que sí puede dañar es lo que entre a mí. Porque él desde pequeño había sido instruido a comer ciertos tipos de alimentos. Ellos sabían muy bien bajo las leyes que ellos tenían, los reglamentos que Dios les había dado a ellos. Él había crecido, ¿ok?, consciente de lo que podían y no deberían de comer. Y él sabía que eso, si no lo iba a permitir él, que era comer algo que le podía contaminar su fe, porque entonces iba a negar la enseñanza que le habían dado desde pequeño. Iba a negar la fe que él tenía en el Dios al cual él conocía, el Dios de sus padres, a donde él había crecido. Y eso no lo iba a permitir. Y por eso dice la Escritura, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Y de igual manera tú y yo debemos de estar decididos a no contaminarnos, no solo con lo que la gente nos dice o haga, sino con lo que nosotros tomamos o consumimos. Ya es tiempo que tú pienses qué te está haciendo daño a ti. Y dejemos de justificar las cosas y le llamemos al pecado pecado. Tú sabes muy bien, porque yo no conozco tu vida, pero tú que me estás escuchando, tú sabes muy bien qué es lo que estás haciendo que contamina tu vida y que tú sabes que no debes de hacerlo y que tienes que parar de hacerlo. Porque necesitas sobresalir y que otras personas digan, Dios transformó la vida de esta persona. Esta persona no es diferente. Yo lo conocía, a mí nadie me puede dar cuenta porque yo sé quién era él o quién era ella. Yo sé lo que hacía antes y ahora es una persona diferente. Tú y yo debemos de pararnos firmes en lo que hemos creído y en el Dios al cual nosotros servimos. Este joven decidió no contaminarse con los alimentos. Y quizás cualquiera diría, qué tonto. Porque imagínate los banquetes que van a servir en la mesa del rey. Imagínate el tipo de vino que van a servir en la mesa del rey. ¿Cómo es posible? Los demás jóvenes que no tenían el temor de Dios, que no estaban dispuestos a sobresalir, a sacar la fe que ellos tenían, a que otros pudieran ver en el Dios que ellos habían creído, quizás los tildaron de locos. ¿Cómo es posible rechazar esos banquetes? Te hago la pregunta, ¿hubieras rechazado tú un banquete de esos? Que te digan, vamos a comer en la mesa del rey, vamos a tomar vino en la mesa del rey, del mejor vino. Quizás porque conoces la historia vas a decir que sí lo hubiera rechazado. Pero hay que ser honestos. Si no estuviera confrontándote en este momento, seguramente lo hubieras hecho porque quizás lo has hecho en un momento, ¿okay? Quizás no la comida física, pero te has contaminado de cosas diferentes. Sencillamente porque no has estado dispuesto a rechazar y a pararte como un hombre, como una mujer de Dios y ponerte en tu posición y decir, yo no puedo hacer esto porque yo soy un hijo o una hija de Dios y no me puedo contaminar. Es tiempo que nosotros sobresalgamos. Porque la cultura tiene un plan para tu vida, que el punto número 2, que es desafiar tus valores. La cultura tiene un plan para tu vida que es desafiar tus valores. Cada día, más dentro de la iglesia, estamos siendo retados a desafiar los valores como cristianos que somos. Y vemos nosotros costumbres del mundo y aún el pecado tratando de entrar a la iglesia, y en muchas iglesias se está permitiendo. Yo no sé, y no quiero sonar como un crítico, pero hay muchos lugares que cuando uno entra tiene que estar seguro que es una iglesia y no es un desfile de moda. Hay muchos lugares donde uno tiene que identificarse si está en una iglesia o en una discoteca por la ropa provocativa, apretada hasta que ya no, tratando de mostrar hasta lo que no tienen, hombres y mujeres. Porque la cultura se ha filtrado. Y yo quizás voy a caerme de la gracia con muchos, pero vemos a veces mujeres que han visto un vestido en una modelo y la modelo quizás estalla, vamos a decir 6,
y le luce bien a ella porque es una talla 6 y su cuerpo lo tiene. Pero quizá la persona en la iglesia es talla 8 o 10 y se quiere meter en ese mismo vestido de 6. Sencillamente porque lo miró bonito en otro. Entonces estamos viendo que los valores de nosotros están siendo cada día más comprometidos. La cultura nos está desafiando a nosotros a comprometer los valores. Hemos visto y sabemos que han tratado de pasar una ley para que los pastores seamos obligados a casar personas del mismo sexo. A que comprometamos los valores de lo que la Escritura nos llama a nosotros que es pecado. Pero la cultura nos está desafiando. Y si nosotros no nos paramos en nuestra posición, podemos ser arrastrados a ceder a lo que es el pecado. Vamos a ir a Daniel 1, 9 y 10. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo del Señor, el Rey, que ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Mírala, si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Mira el temor que tenía este hombre. Él sabía que si no cumplía tal como el rey le había ordenado, podía perder su vida. Sin embargo, Dios había puesto gracia, sobre Daniel para que Daniel hablara con él. Y dice que su temor era que se volvieran pálidos y delgados como los otros jóvenes. ¿Cuántos de quizás nosotros hemos escuchado decir o quizás hemos hecho lo siguiente? De seguir la corriente para no quedar mal con alguien. No, sigámosle la corriente a este loco. O sigámosle la corriente a esto. Porque si no se va a molestar. Si no le seguimos la corriente se molesta. Daniel no estaba dispuesto a seguirle la corriente a nadie. Daniel sabía quién era su Dios y qué es lo que estaba permitido hacer y qué es lo que iba a impedir que hicieran con él. ¿Okay? Vamos a ir del 11 al 14. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido asignado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Nota esto, que la Escritura al principio nos habla de los jóvenes que habían traído cautivos delante del rey y los llama por sus nombres, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Luego el jefe de ellos les cambió los nombres. Pero ahora la Escritura no duda en ningún momento en llamar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías por sus nombres, porque Dios no les había cambiado el nombre. Les había cambiado el nombre el jefe del escuadrón, pero no Dios. Para Dios seguían siendo sus hijos. Para Dios, tú y yo seguimos siendo sus hijos. Y mire lo que dice. Y le dijo: por favor, pruébanos. Mira que no le está diciendo prueba a Dios. No, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestros aspectos con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Y luego decide con lo que vas a hacer. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a pruebas nuevamente por 10 días.
¿Por qué quiero hacer énfasis en esos 10 días? Porque te recuerdas cuando leímos el pasaje al principio que el rey había pedido que fueran instruidos, que fueran enseñados por 3 años. Iba a tomar 3 años para que se los presentaran al rey. Sin embargo, Daniel dijo, 10 días ponme a prueba. En otras palabras, Daniel estaba seguro que el Dios Todopoderoso lo iba a respaldar y que no necesitaba estar 3 años haciendo lo que tenía que hacer, comiendo solo legumbres o solo agua, sino que él sabía que en 10 días Dios le iba a mostrar. Y podemos ver aquí nosotros algo muy importante, que Daniel en ningún momento entró en protesta o huelga de hambre. Es decir, yo no como de esos alimentos. A mí se me es prohibido, se me enseñó, o mi cultura o mi religión no me permite hacer eso. Yo no vivo. Entonces nosotros lo vemos a Daniel y sus amigos entrando en protesta, en huelga de hambre. ¿Okay? No lo vemos nosotros poniéndose, ¿cómo se llama?, a renegar o a pelear contra el mayordomo que los estaba guiando a ellos. No. Sencillamente, en vez de protestar y traerle pasajes bíblicos y a contrarrestarle lo que le está diciendo, sencillamente, ponme a prueba. En otras palabras, yo sé en quién he confiado y en el que yo he confiado me va a respaldar. Ponme a prueba y dame 10 días para mostrarte lo contrario. Dentro de 10 días me paras al frente de los demás jóvenes para que me puedas comparar cómo está mi rostro delante de ellos. Porque él sabía que Dios podía hacer cualquier cosa con ellos. Y dice que los puso a prueba por 10 días. Y cuando los puso a prueba por 10 días, dice que se dio cuenta que estaban bien y continuaron. Pero es muy interesante que Daniel en ningún momento entró en rebeldía contra el mayordomo, sino que él estuvo dispuesto únicamente a poner su fe a prueba. Entonces la pregunta que yo quiero que tú te hagas, ¿estás tú dispuesto o tú dispuesta a poner tu fe a prueba? Que cuando te manden a hacer algo y tú digas, eso no me conviene, eso no va a exaltar el nombre de Dios, eso no va a honrar a Dios, y yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer y voy a poner mi fe a prueba. Y yo sé que Dios me va a sacar de esta situación. Yo sé que Dios me va a respaldar. Porque es muy fácil decir que soy cristiano, es muy fácil decir que voy a la iglesia. Pero cuando somos puestos a prueba es cuando nosotros a veces tenemos que entonces sí demostrar si realmente somos cristianos o no. El ser cristiano, lo he dicho muchas veces, no es ir a una iglesia, no es andar una Biblia, no es saber textos bíblicos. El ser cristiano es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es vivir una vida de acuerdo a lo que la Escritura te manda que tú vivas. Entonces es cuando tú vas a reflejar que eres un hijo o una hija de Dios. Y otras personas van a poder ver que tú sobresales del resto porque no haces lo que el resto hace. No estás ahí para complacer a nadie de las personas que están al entorno tuyo, sino que tú estás ahí para complacer al Dios que te da la vida, al Dios que te permite levantarte y respirar cada mañana. A ese Dios es que tú y yo debemos de complacer. Y entonces que nosotros vamos a sobresalir porque otras personas van a poder admirar la fe que tú tienes y el respaldo que Dios te da a tu fe. Vamos a ir, creo que es el último pasaje que vamos a estar leyendo de Daniel. Daniel 1, 18 al 20 dice: cuando se cumplió el periodo de instrucciones ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Los llevó a todos, no solo a los 4, sino a todos. El rey habló con ellos. Ojo, y ninguno causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real cada vez que el rey los consultaba
sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría, juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capacitados que todos los magos y brujos de su reino. Los encontraba 10 veces más capacitados que ningún otro. Y nuevamente, ¿notaste que la Escritura los vuelve a llamar a cada uno de ellos por sus nombres, por Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Porque delante de Dios tú tienes un nombre, tú tienes una identidad. No permita que el diablo robe tu identidad. No vayas a negociar con la cultura tratando de seguir lo que hace otra gente y perdiendo la identidad que tú tienes como un hijo, como una hija de Dios. No, mantén tu fe y que otros puedan ver la fe que tú tienes. La Escritura te ha llamado a que tú y yo seamos luz en la tierra, que seamos luz en medio de la oscuridad. Y esa luz tiene que brillar. Por lo tanto, la luz sobresale. La luz sobresale y tú y yo hemos sido llamados a sobresalir haciendo la voluntad de Dios. Por eso que te invito a que tomes el reto, que medites en cómo has estado viviendo tu vida delante de Dios. Cómo ha estado tu relación en estos tiempos delante de Dios, para que puedas examinarte. Y si has estado fallando en una área, si has estado comprometiendo por seguir la cultura, por seguir las costumbres, por complacer a otros, es un tiempo que tú te pares en tu posición como hijo, como hija de Dios y digas, no, hasta aquí voy a parar, porque es tiempo que yo me identifique como un hijo, como una hija de Dios, para que otros puedan ver que el Dios Todopoderoso es quien me respalda. Antes de concluir, te voy a dar 2 preguntas para que puedas discutir con tus amigos o con tu familia, quien está viendo, o para que sencillamente tú mismo medites en ellas. Y la pregunta número 1 que quiero que hacerte es, ¿de qué forma has notado que la cultura te presiona a cambiar tu identidad o comprometer tus estándares? ¿De qué forma? Y la número 2, ¿cuáles son las áreas que necesitas vencer para que puedas comprometerte por completo con Dios? Tú las sabes mejor que nadie. ¿Cuáles son esas áreas donde tú necesitas comprometerte más con Dios para que puedas sobresalir y los otros puedan ver a un hijo o una hija de Dios que no solo habla de Dios, sino que lo honra con lo que hace y con lo que dice? Que Dios te bendiga y espero que haya sido bendición para ti este mensaje y vamos a orar antes de cerrar el servicio. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por haberme dado el privilegio y la bendición de predicar tu palabra. Yo te suplico, mi Dios amado, que cada uno de nosotros, Padre eterno de gloria, cada día podamos aceptar el reto, Señor amado, de sobresalir como hijos tuyos que somos y que no nos moldeemos a una cultura, Señor amado, que nos está tratando de arrastrar, Señor eterno de gloria, a mezclarnos, papito lindo, a que sigamos la corriente de todo el resto, sino que cada uno de nosotros nos paremos, Señor eterno de gloria, en lo que hemos creído y defendamos, papito lindo, mi fe, Padre amado, a la que yo he creído, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos o de tus hijas que han escuchado este mensaje, Señor eterno de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradezco todo. Amén. El profeta Daniel vivió en un tiempo muy, muy difícil, porque él era, junto con otros compañeros, esclavo en el país de Babilonia, y todo a su alrededor, la cultura, querían que él cambiara sus valores, sus creencias, sus costumbres. Pero Daniel sabía en quién él había creído y confiaba en Dios para todo. Y aunque le ofrecieron muchas cosas grandes, él no cambió su creencia, su amor por Dios en ningún momento. Y por eso es un gran ejemplo a seguir y uno de los profetas mayores en la Biblia. Si tú te sientes presionado en el trabajo, con tus amigos, en la escuela, en cambiar tus valores, o no tienes una relación firme o íntima con Dios,
y quieres tomar ese próximo paso, por favor conéctese con nosotros. Allí alguien de nuestra iglesia con gusto se comunicará con usted y ayudarlo a cómo tomar esos próximos pasos en tener una relación firme con Dios. Gracias por estar con nosotros esta semana. Nos veremos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga.